Comité, se inicia la sesión. Cuenta de Secretaría, por favor. Señor presidente, una cuenta muy breve. Señalar que se ha presentado una urgencia suma al proyecto de ley que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Se va a dar cuenta hoy día de esa urgencia en la sala. Ese proyecto ya tiene indicaciones, habrá que fijar una fecha para tratarlo en particular. Eso es todo, señor presidente. Ya, lo veremos para la próxima semana. ¿Algún otro punto? No. Muy bien. Agradecer la presencia de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, que nos acompaña junto a su jefe de gabinete. Y vamos a darle de inmediato la palabra a la subsecretaria, ya que teníamos un compromiso que no pudimos cumplir la semana anterior, pero que es un tema de extremada relevancia, que tiene que ver con el momento epidemiológico que vive el país, con el proceso de vacunación tanto COVID como influenza, con algo que a lo mejor no es tanto de su subsecretaría, pero ella lo maneja, que es el nivel de ocupación, el nivel de hospitalización, el nivel de mortalidad, los riesgos que hoy día enfrentamos, estando al último día de mayo, las cosas que están en la discusión pública que tienen que ver con las suspensiones de clase, que no es exclusivamente de la Subsecretaría de Salud Pública, sabemos que es intersectorial, pero que forman parte del escenario, y algunas cosas que están en los reportes internacionales que preocupan respecto a nuevas variantes, Omicron, respecto a nuevas amenazas de oleadas pandémicas, cosas que están saliendo y que están causando algún ruido, que es bueno aclarar, desmistificar, porque parece que de pronto cuando bajan algunos temas suben otros, pero tenemos algo latente aquí que hay que abordar. Así que este primer punto, luego veremos obesidad. Quisiéramos ofrecer la palabra, subsecretaria, para que usted pueda exponer la posición del Ministerio de Salud. Está presente también don Jaime Yungén, bienvenido, asesor legislativo del Ministerio de Salud. Tiene la palabra, subsecretaria. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los presentes, los honorables senadores de la comisión. Un gusto estar acá y poder conversar con ustedes de materias que efectivamente son de gran importancia para la salud de las personas. Para comenzar con este punto, quisiera reconocer que efectivamente estamos en un momento difícil del invierno y eso hemos visto que ha puesto en tensión a la red asistencial. La situación es distinta en cada una de las regiones y también distinta dentro de las mismas regiones. Entonces, la situación de la ocupación de camas también es diferente en el Servicio Metropolitano Norte que en los otros servicios de salud dentro de la región. Entonces, no podemos hablar de una situación epidemiológica actual como homogénea en todo el país, sino que es distinta. De hecho, en la Araucanía, que es donde inicialmente se dio la primera alza importante de casos de virus respiratorio sincicial en menores de 2 años, también ya está en una mejor situación y se ha ido disminuyendo la cantidad de contagios y por ende la cantidad de consultas en la red. Pero efectivamente estamos en un escenario complejo, con una ocupación de camas que, en tanto cambia el patrón de consulta de las personas y también cambia la cantidad de camas disponibles, es distinta en cada día, pero bordea efectivamente el 90, el 91% de ocupación de las camas, de camas pediátricas. Y esto ocurre porque hemos visto un alza de la circulación viral y que se ha dado en tiempos más tempranos, es lo que se ocurre en comparación con inviernos previos, por supuesto en comparación con el año anterior, pero también en comparación con los años prepandémicos. Ahora, desde el Ministerio de Salud se instruyó la semana pasada a todos los servicios de salud a reconvertir sus camas justamente para hacer frente a la situación, reconvertir las camas en dos sentidos, en reconvertir camas de población adulta a población pediátrica, que es donde se ha visto la mayor carga asistencial, y también aumentando el nivel de complejidad, de camas de baja a mayor complejidad. Y para eso también se están transfiriendo ya los recursos, que es parte de la campaña de invierno, que son un total de 37.000 millones que van a la red hospitalaria, además de los cerca de 20.000 millones que van al nivel de atención primaria de salud, que eso es para reforzar las campañas de vacunación y también para reforzar el trabajo de los equipos de salud en servicio de urgencias, reforzando la sala GIRA en particular, la de infección respiratoria aguda. Eso con respecto a la red de atención.
La situación, el virus que más circula, según los datos del laboratorio de la vigilancia del Instituto de Salud Pública, es virus respiratorio sincicial, que afecta principalmente a menores de 2 años. Y en un 30%, que es el otro más importante, es la influenza, que circula mayormente en población mayor a los 60 años. Entonces menciono esto porque se relaciona con la decisión de la temporalidad de las vacaciones de invierno. Lo primero a rescatar en este sentido es que las vacaciones de invierno para la población escolar de este año ya se están dando una semana anticipada en comparación con lo que es de forma habitual. Y eso es porque a principio de año se hizo un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y anticipamos que era muy probable que efectivamente el alza de casos se diera de forma más temprana este año y por ende ya se tomó esa decisión de adelantarlo una semana en comparación con lo previo. En este momento, sobre todo dado el patrón de consulta, que son menores de 2 años, los que están acudiendo a la red asistencial, y mayores de 60, tampoco sería, en este contexto epidemiológico, adelantar nuevamente las vacaciones de invierno, una medida que resolviera entonces a la población que está consultando en la red, porque no es la población que está en edad escolar que se vería mayormente afectada por esta medida. Por supuesto que anticipamos que, así como ahora el virus respiratorio sincicial es el más importante, esto puede cambiar y eventualmente sea la influenza, el virus que mayormente circule en la población. Y en ese sentido quiero rescatar que dentro de las cifras de cobertura de influenza, la población escolar de primero o quinto básico ya está en un 78% de cobertura. Entonces estamos muy cercanos a la meta, que es el 85%, y ya en coberturas que son muy favorables en términos de la protección inmunológica de las personas. Por esas dos razones, una nueva decisión en torno al anticipo de clase no es algo que tenga sentido epidemiológico en este momento, pero por supuesto que el Ministerio de Salud tiene que estar siempre abierto para evaluar las medidas según lo que sabemos, el escenario epidemiológico va cambiando y eventualmente, si fuese necesario, estaríamos abiertos a considerarlo, pero no es el momento ahora, en específico. Con respecto a... Perdón. Sí. Lo último, antes de comenzar, lo de la variante... La OMS indicó hace cerca de 3 semanas que le dio término a la SPI, que es el evento de salud pública de importancia internacional del COVID-19. Y lo que eso quiere decir es que se considera que el COVID-19, como ya no es una enfermedad nueva y ya tuvo un impacto a nivel mundial y ya como conocemos más la enfermedad, tenemos efectivamente formas de protegernos que antes no, que es la vacunación, deja de ser una enfermedad que requiere de esfuerzos internacionales en la materia, pero en algunos sentidos, porque el COVID sigue estando presente. O sea, el hecho de que la OMS diga que como ESPI ya no es una enfermedad como una emergencia internacional, no quiere decir que el COVID ya no deje de existir. Por ende, las medidas locales siguen estando en pie, las medidas de vigilancia y también la vigilancia internacional. Entonces, lo que hace la OMS y cada uno de los países es que se continúan las labores de vigilancia para ver si es que dentro de la mutación del virus hubiese un linaje que significara o que fuese una variante de interés, en el sentido que cambiara alguno de sus componentes, que fuese una nueva amenaza para la salud de las personas, ya sea en que aumenta el nivel de transmisibilidad, como lo fue Omicron en comparación con las variantes previas, que sea más transmisible entre las personas, o que tuviera escape inmunológico, que eso significa que las vacunas que tenemos hoy día protegiendo a la población ya no serían capaces de protegernos contra esa nueva variante. Entonces, el ejercicio de la vigilancia genómica es un ejercicio que sigue en pie y en ese sentido es que se identifican, como digo, las variantes de interés. Al momento no tenemos ninguna postura oficial de la OMS que llame a una nueva alerta internacional por alguna variante nueva que haya surgido. Entonces, en ese sentido, la situación internacional se mantiene a como lo ha estado desde el último anuncio de la OMS. Ahora va a entrar en vacunación, ¿verdad? Uh-huh. Para precisar de lo anterior y entenderlo bien, si las clases debieran ir a vacaciones en 1 mes y 2 días más, aprox. Entiendo, 2-3 de julio es la fecha nacional de... Si los menores de 2 años y los mayores de 60 son los grupos... Entiendo yo que en menor de 2 años el BRS y en mayores de 60, no sé... Influenza. Influenza, ya. Entonces,
Ahí quiero preguntarle, subsecretaria, respecto de la vacunación de influenza, que ha sido tradicional, histórica, en fin. ¿Qué nivel de cumplimiento por grupo etario ha tenido? ¿Qué conducta ha tenido el personal de la salud? ¿Y cómo podemos explicar la mayor incidencia en adulto mayor si es que es el grupo que ha tradicionalmente, pero no sé hoy, sido el más disciplinado en vacunación contra la influenza? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Porque el VRS no hay nada que hacer, no hay vacuna, está claro, pero en influenza. Y influenza A específicamente, que lo que se ha ido percibiendo es que está agresivamente presente de manera un poquito tal vez mayores que en episodios anteriores. ¿Cuál es su configuración al respecto? Por favor. Perdón. Tenemos quórum. Recording in paz. Se abre la sesión. Autoservicio. Listo. Ya. Sí, pongan registro, ¿no? Self-service. Subsecretaria, por Para favor. responder a eso, prosigo con la presentación. ¿Sí? Lo vamos a tocar en la presentación. Entonces, hola, un gusto, un gusto. Perfecto el inicio, entonces. Para la presentación de hoy día voy a tocar los siguientes puntos. Primero, el contexto de la vacunación de Chile y en el mundo. Al comparar con el mundo, voy a focalizarme con respecto al COVID-19. ¿Cuál es el estado de avance de las campañas de ambas en este año, el 2023? Y también la comparación con campañas previas, las estrategias que hemos desarrollado este año y cuáles son los nuevos desafíos y oportunidades que vemos a futuro. Lo primero, comparación internacional, es destacar que estas son cifras que extraímos de la fuente de Oxford University, Our World in Data, que es de acceso público. Y esta primera comparación, voy a presentar dos láminas iguales, esta primera comparación es con los países de la región de América del Sur. Y lo que está mostrando, los 4 gráficos, el de arriba a la izquierda, muestra la cantidad de dosis por 100.000 habitantes, solo en cantidad de dosis. El de arriba a la derecha es el porcentaje de personas con al menos una dosis. Abajo a la izquierda es el porcentaje de personas con el esquema inicial completo. Esto es distinto porque el esquema inicial completo incorpora 2 dosis. Y el de la derecha, el de abajo a la derecha, es la cantidad de vacunas de refuerzo, que incluye la vacuna bivalente, que es el refuerzo actualizado, también por 100.000 personas. Y lo que destaco de estos 4 gráficos es que en todos, en comparación con la región, Chile está en número 1, liderando todos estos niveles de estado de vacunación. Esto es COVID-19 en comparación con América Latina. Esto es lo mismo, pero con los países OCDE. ¿Ya? El mismo orden. Arriba a la izquierda la cantidad de vacunas, de dosis por 100.000 habitantes. A la derecha el porcentaje con al menos una dosis. Abajo a la izquierda esquema inicial y la cantidad de refuerzo. Y también, al igual que en el escenario anterior, en comparación con los países OCDE, también Chile es quien lidera con mejores cifras de vacunación con todos estos criterios. Ahora, ¿qué ocurrió este año? Vamos a conversar de COVID con el esquema primario, COVID bivalente, que es el refuerzo actualizado. La diferencia de este refuerzo bivalente es que protege contra 2 cepas del COVID, que es distinto a los refuerzos previos, que es la cepa ancestral o Wuhan y Omicron, que es la que está con mayor, si no ya casi exclusivamente en circulación hoy día. Y la vacuna contra la influenza. Esto es como una línea de tiempo sobre la vacuna bivalente. Y lo que muestra es la cantidad de dosis que se entrega desde el comienzo de la vacunación por COVID-19. Entonces, en azul están las primeras dosis, la primera que aparece ahí. En amarillo es cuando con la segunda dosis se completa el esquema inicial. El primer color morado es el primer refuerzo. En naranjo es el segundo refuerzo o la 4ª dosis. Y luego la bivalente. Entonces, en todas vemos que... Sí. Sí, ahí hay una diferencia que hacer. Porque acá, como ven, hay un patrón común que tiene sentido porque está en cantidad de dosis. Entonces, en la medida que yo comienzo a vacunar a la población, evidentemente tengo una mayor cantidad de dosis diarias y en la medida que avanzo con la cobertura tengo menos personas que requieren la vacuna. Y es por eso que va luego en disminución y todas tienen el mismo comportamiento. Y lo otro a tener en mente es que la población objetivo no es la misma.
De hecho, cuando iniciamos con el esquema inicial de COVID-19, la población era para mayores de 3 años, pero con la bivalente comenzamos solamente con personas mayores y personas inmunodeprimidas. Entonces, el número de personas que eran grupo objetivo no es la misma. Entonces, no podemos comparar en términos de magnitud la bivalente, que recién ahora se amplió para todos los mayores de 12 años que así lo quieran, de modo abierto. Entonces, esa es una comparación que hay que hacer con cautela, porque por eso es que también en magnitud es menor, si bien mantiene el patrón de que luego del inicio de la campaña, luego también empieza a bajar. Con algunas oscilaciones, porque justamente se amplían nuevos grupos y por también el inicio de la campaña de vacunación Vacúnate con la dupla, que es influenza y bivalente, y que eso mostró que se retomaran algunos ritmos de vacunación de la vacuna bivalente. Esto lo traigo esto es la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 por grupo de edad. Entonces, en la primera fila, los grupos de edad, la población objetivo dentro de cada uno de esos grupos de edad en cantidad de personas. Y luego, cada una de las columnas es un porcentaje de cobertura con distintos criterios. Entonces, cobertura primera y única dosis, eso ahí tenemos todo sobre el 85%. La segunda dosis también, desde los 6 años en adelante, sobre el 90%. Y luego con la vacunación de refuerzo, que también está sobre el 80% desde los 12 años y luego empieza a disminuir ya con la cuarta dosis. Entonces, con la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo, vemos que las coberturas en población también de edades menores tiene coberturas también más bajas. Sí, 81%, con dos refuerzos. La vacunación contra el COVID-19, vamos a hacer un foco especial en la campaña de la vacunación bivalente. El CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, y también la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, sugirieron que el grupo objetivo para priorizar de forma sanitaria sean las personas mayores de 60 años. Y esto es porque ya vimos en el transcurso de la pandemia que el riesgo de generar un cuadro grave en todos quienes se contagian de COVID es distinto y depende estrechamente de la edad. Y las metas de vacunación son instrumentos de gestión finalmente. Cuando uno pone una meta, lo que hace es que destina todos los esfuerzos y los recursos de los equipos mayormente en ese grupo objetivo. Y por eso que las metas, el establecimiento de cómo se priorizan las metas, tiene un sentido estratégico, y ese sentido estratégico tiene que estar alineado con el objetivo sanitario. Y el objetivo sanitario, en ese sentido, relevado por el Consejo Nacional de Respuesta Pandémica y el CABEI, era justamente enfocarse en la población mayor de 60 años, que la población objetivo entonces son los 3 millones y fracción de personas. Se han administrado 1.700 dosis, que nos lleva a un avance país de un 54,5% en todo este grupo, desde los 60 años en adelante, que es distinto en cada uno de los grupos, es mayor en población mayor. En personas mayores de 80 años, eso está en 64%. En las personas entre 70 y 80 años, eso ya está en el 63%. Y en las personas entre 60 y 69 es de 48%. Entonces tampoco es igual en cada uno de estos grupos según la edad. Este es el comportamiento de la vacunación bivalente en el tiempo, desde que primero se hizo disponible. Entonces vemos que ahí hacia la izquierda, en noviembre, cuando se abrió a los grupos más restringidos, que eran solamente personas mayores e inmunodeprimidas, vemos que efectivamente hay menor cantidad de dosis, luego se abrió a personal de salud, y ahí aumenta entonces la cantidad de dosis diarias que se administran. Y ahí vemos a comienzos de marzo, en esa fecha, refleja el inicio de la vacunación con la dupla. Y después de eso vemos que sube también un poco el ritmo de vacunación con dosis diarias de COVID-19, que se explica porque efectivamente al iniciar la campaña de vacunación de influenza, que es anual, que parte de la población objetivo de esta misma vacuna está acostumbrada y habituada a que todos los años, a comienzo de año, comenzamos con esta campaña, y que se facilite la administración dual de ambas al mismo tiempo. Interpretamos que eso explica que hubo luego un aumento en la cantidad de dosis diarias. Esto de las cifras que le comentaba antes, la vacunación bivalente en los grupos de riesgo, que en realidad son
Acá también están de 50 a 59, pero los grupos priorizados son de 60 en adelante. Y ahí están las cifras que les mencioné al inicio. De los 60 a los 69, 47%. De los 70 a los 79, 62%, 63%. De 80 o más, 63%. Enfermos crónicos, más bajo con un 30%. Y otros grupos de personal de salud liderando con 67% de cobertura. Esto es la cobertura de la vacuna bivalente por región. Ahora, acá son todos los grupos. No estamos seleccionando solamente a los mayores de 60 en este gráfico. Y es por eso que las coberturas globales se ven más bajas, porque es de todas las personas que pueden, en teoría, recibir la vacuna bivalente, que son todas las personas mayores de 12 años y que tengan su esquema inicial. Y es por eso que entonces acá las coberturas son más bajas. Pero esto sirve para ilustrar que también la cobertura difiere por región. Y en algunas regiones, como Maule, que también es la más alta a nivel país, también es el caso en influenza, y hay otras regiones con coberturas más bajas, como el caso de Atacama y Los Lagos. Esto es solo un ejemplo, no quiero que nos quedemos en las cifras acá, pero solo un ejemplo de uno de los ejercicios que hace cotidianamente el Ministerio de Salud en nuestro monitoreo cercano de cómo vamos dándole seguimiento a la campaña a nivel de servicio de salud. Entonces acá están todos los servicios de salud en 2 semanas distintas, en la semana del 15 de mayo y el 22 de mayo, ordenados por la cobertura que hay en cada uno de estos servicios. Entonces lidera el Metropolitano Oriente, como vemos acá, con un 68%. Abajo a la derecha, van como en orden ascendente, de menor cobertura a mayor cobertura. Entonces el último, que está en color verde abajo a la derecha, es el que tiene mayor cobertura de COVID, que es el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Entonces esto nos permite también gestionar a nivel de redes, identificar cuáles son los servicios que requieren de mayor refuerzo y seguimiento de los equipos de trabajo. Voy a avanzar ahora con la vacunación contra la influenza. Este es el avance de la vacunación contra la influenza. Esto compara en los últimos años más recientes, el 2021, el 2022 y el 2023, en la misma semana epidemiológica. Entonces, efectivamente, exactamente en la misma semana de este año, en comparación con los años anteriores, estamos en una cobertura justo entre medio de aquella alcanzada el 2021 y el 2022. El 2021, a la misma fecha, teníamos una cobertura de vacunación del 57%. Hoy día, a la misma fecha, tenemos una cobertura de vacunación del 60%. De hecho, miré los últimos datos porque estos son del lunes, ya estamos en 62,4%. Es un poquito más alto de lo que está acá. El 2022 fue una campaña excepcional en comparación con la serie histórica y a esta fecha ya estábamos en el 75% de cobertura. Lo que vemos abajo es los grupos objetivos, que además son distintos de la cantidad de personas que... esas son las dosis administradas. Esto es importante destacarlo también porque lo que mencionaba antes son las coberturas, es decir, del total de la población que es parte de algún grupo objetivo, cuántos de aquellos han recibido su vacuna. Pero ese grupo, la cantidad de personas que son parte de algún grupo objetivo, también va cambiando año a año. Y este año es más grande que el año anterior, y el año anterior es también un denominador de mayor volumen que los años previos, porque cada año tenemos más personas mayores, y que por ende son grupo objetivo por ser mayores de 65 años. También vemos un aumento de la población con enfermedades crónicas, y por ende también es un denominador que sigue aumentando. Entonces, lo que este gráfico destaca es en cantidad de dosis administradas. Si uno compara dosis administradas, acá el rojo es la curva del promedio de dosis administradas según día calendario entre el 2016 y el 2022. Ese es el promedio en cantidad de dosis. Y la línea negra es la cantidad de dosis que llevamos de este año. Entonces, cuando uno compara en cantidad de dosis administradas, este año está por superior al histórico en este quinquenio del 2016 al 2021. O sea, el 2022. Este es el avance de la vacunación influenza por región. Todos los grupos, es decir, que son varios, son mayores de 65, son embarazadas en cualquier estadio del embarazo, menores entre los 6 meses y quinto básico y personas con enfermedades crónicas.
También vemos a Maule con la cobertura más alta, ya con un 70% casi, y también más bajas Antofagasta y en este caso Los Ríos y Magallanes, con las coberturas en comparación con otras regiones que están más bajas a la fecha. Y esto acá está por grupo, ¿ya? Sorprendente, los trabajadores y las trabajadoras de la educación preescolar y escolar hasta quinto básicos, el 100%, ya llegaron al 100% hace como 2 semanas atrás, así que si hay algún profesor o profesora, mis felicitaciones por su avance. Personal de salud privado, ya con un 94% de cobertura, personal de salud del sector público, 90% cobertura, ambos superando ya la meta del 85%. Trabajadores avícolas y criaderos de cerdo, esto es particularmente importante este año por la gripe aviar, para evitar la coinfección de ambos virus en una persona, y ya está en el 82%, o sea, muy, muy cercano a la meta. Escolares de primero y quinto básico, 76% cobertura. Personas con enfermedades crónicas de los 11 a los 64, 63% cobertura. Niños y niñas de los 6 meses a los 5 años de edad, 59%. Personas mayores de 65 años, 51, 52% aproximado. Otras prioridades, 37%, embarazadas, 32%, y estrategia capullo, que eso quiere decir proteger al grupo familiar o más cercano de personas que no pueden recibir la vacuna por razones inmunológicas, que se protejan ellos para evitar el contagio, en un 20%. ¿Cuáles son las estrategias que hemos liderado para fomentar la vacunación? Lo primero es destacar que ya desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud destaca el desafío de la reticencia como un problema de escala mundial. Y los datos de cobertura muestran que la reticencia a las vacunas contra el COVID-19 ha aumentado en el último tiempo. Para esto, la Subsecretaría de Salud Pública hizo un estudio cualitativo con grupos focales para identificar cuáles son las causas de la reticencia a la vacunación. ¿Qué explica que las personas estén más recelosas de vacunarse? Porque tenemos que entender eso para saber cómo entonces resolver ese desafío. Y se destacan algunas cosas. En primer lugar, la disminución de la percepción de riesgo. Y acá es complejo de comunicar porque el riesgo es objetivamente menor. Si comparamos marzo del 2023 con marzo del 2022, en marzo del 2023 el porcentaje de ocupación de camas UCI por COVID-19 era de un 5%, pero en marzo del 2022 eso era de un 44%. Entonces, objetivamente hay menos riesgo del COVID-19. Lo que es difícil de transmitir es que la razón por la cual hay menos riesgo es porque estamos protegidos y tenemos vacunas que nos han protegido y eso evita que las personas que se contagian por COVID desarrollen una enfermedad grave. Entonces, siendo que hay objetivamente menos riesgo, eso lleva a que hay una percepción de riesgo menor y que hace más difícil que las personas adhieran a las medidas de la autoridad sanitaria. Recordemos que el 2020, 2021, cuando recién aparecieron las vacunas, las personas estaban ávidamente esperando a recibir su vacuna porque había mucho temor en la ciudadanía. Lo segundo asociado a esto es la fatiga pandémica, que es un fenómeno que hemos visto internacionalmente, en que se hace más difícil adherir a las medidas que sugiere la autoridad sanitaria. También hay temores hacia las vacunas por considerarlas experimentales. Esto es una diferencia muy importante. O sea, la vacuna contra el COVID-19 se desarrolló en menos de un año, han sido 11 meses desde el inicio de la pandemia. Eso evidentemente es una cifra récord, porque estábamos en una emergencia mundial, en la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Entonces, por ser vacunas de emergencia, se confunde que son vacunas experimentales, siendo que pasaron por todos los mismos procedimientos para comprobar su eficacia y su seguridad. Entonces, por supuesto, esto levanta ciertos temores contra esta vacuna en particular, que es distinto a las otras vacunas. También, como una vacuna nueva, existe en la ciudadanía cierto temor por los efectos en el mediano y largo plazo. Y también hay aprensiones por las dosis de refuerzo. Usemos el ejemplo de la influenza. Las personas se vacunan todos los años, pero son todos los años. En la vacuna contra COVID-19 tenemos 5 dosis ya. Entonces eso es difícil de transmitir porque es necesario. No estamos habituados a requerir tantas dosis. Pero efectivamente es una vacuna nueva que ha demostrado que el efecto inmunológico desciende con el tiempo y es por eso que hemos necesitado hasta ahora al menos recibir nuevas dosis para mantener la protección inmunológica.
Entonces, algunas estrategias para fomentar la vacunación, hay algunas que son el fortalecimiento de la vacunación regular y algunas estrategias innovadoras que hemos desarrollado. El fortalecimiento de lo regular son las estrategias que están en el primer recuadro, que es la implementación de los puntos de vacunación dentro o fuera de los establecimientos de salud, la estrategia de las mesas regionales. También instruimos a todas las regiones a conformar mesas regionales que junta a todos los servicios de salud y a la Seremi para que en esa mesa hagan un monitoreo cercano y constante de las cifras de vacunación con las estratificaciones necesarias. También innovamos en lineamientos y orientaciones para bajar, disminuir las barreras y acercar la vacunación a las personas. Por ejemplo, que la vacunación bivalente efectivamente ahora sea de más fácil acceso sacando los requisitos. Cualquier persona de mayor de 12 años puede vacunarse con la bivalente si es que tiene su esquema inicial. Es el único requisito. Aclaramos una confusión bien común, que es que las personas con enfermedades crónicas no requieren de receta médica ni orden médica para acceder ni a la vacuna de COVID-19 ni de influenza. Una persona de 40 años con asma debe recibir su vacuna de influenza, pero es más difícil, obviamente, para esa persona ir a vacunarse si es que necesita una orden de un médico que compruebe que tiene asma y que para eso le pongan la vacuna. Entonces, explicitamos que esto no está en nuestra normativa, las personas no requieren de una indicación médica para ojalá así facilitar que al menos esa barrera se elimine. Y también hemos estado facilitando los operativos extramurales con, los 20.000 millones aproximadamente que se bajaron a la APS con esos fines. Establecimos un micro monitoreo con la atención primaria. Semanalmente se juntan todos los equipos para ver cómo van cada una de las comunas, cómo vamos por grupo etario, para poder diseñar estrategias focalizadas en caso de ser necesario. También las visitas en terreno a las comunas con mayor necesidad de acompañamiento en base a lo que nos dice el micromonitoreo, la comunicación de riesgo y la vacunación extramural, que es súper importante. O sea, es más fácil que las personas se vacunen si es que lo pueden hacer en la plaza o en el supermercado, a que si tienen que ir a un centro de atención. Entonces, estamos reforzando la vacunación extramural y para eso hemos hecho en las estrategias innovadoras algunas alianzas estratégicas con actores claves. Por ejemplo, los organismos administradores de la ley. Entonces, los organismos administradores de la ley, ya voy a detallar esto en un segundo, y la herramienta de gestión en distintos niveles del REI, desde el Departamento de Gestión de Riesgo y Desastre, tiene un instrumento que nos permite identificar los puntos públicos de mayor afluencia de personas. Entonces, con eso decidimos dónde poner los puntos de vacunación extramural, donde hay más personas. Ya voy a ir a los de los OAL. Algunas estrategias de vacunación extramural que son regulares, que son los recintos educacionales, públicos y privados, personas institucionalizadas, ya sean establecimientos de larga estadía de personas mayores, establecimientos psiquiátricos, clubes de adulto mayor, Sename, Mejor Niñez y personas privadas de libertad. Son grupos donde vamos a hacer operativos de vacunación en terreno. También hacemos vacunación en domicilio para las personas con enfermedades crónicas, considerando que tienen dependencia severa y por ende no pueden movilizarse con facilidad a un punto de vacunación, pero justamente quienes tenemos que proteger con mayor importancia. Y reforzando los equipos extramurales de vacunación de la Seremi, que, como digo, pueden ir a cualquier punto de mayor afluencia pública fuera de estos otros criterios que son donde hay, personas institucionalizadas. Vinculamos también con ciertos actores clave. Al inicio de mi gestión me reuní con todos los ex subsecretarios y subsecretarias porque a todos les ha tocado el mismo desafío. Es difícil de mantener la campaña de vacunación y también así hicimos un llamado conjunto a la ciudadanía para recordar la importancia de vacunarse. Nos reunimos también. La vacunación al final se implementa a través de la atención primaria de salud y la atención primaria de salud es una responsabilidad conjunta del Ministerio de Salud con los municipios y es por eso que también nos juntamos entonces con las 3 asociaciones de municipios, la Asociación Chilena de Municipalidades, la de Municipios Rurales y la de Municipalidades de Chile. Entonces con las 3 nos juntamos para poder identificar cuáles son los nudos que cada uno haya identificado en el terreno y también compartimos con ellos, por supuesto, todo nuestro kit de comunicación para que puedan difundir por todas sus redes locales y haciendo segundas vocerías. Hemos establecido campañas de vacunación en conjunto con el Colegio Médico. Estamos muy agradecidos de su compromiso.
Hemos hecho campañas de vacunación en todas las regiones del país, en conjunto, la Seremi de Salud y el Colegio Médico. De hecho, este sábado pasado hubo otro acá en la región metropolitana. También tenemos operativos extramurales con los buses de vacunación y establecimos un convenio con, convenios público-privado, primero con Walmart. Hicimos un convenio para vacunar en supermercados. Tenemos 23 supermercados en Chile, líder, donde están nuestros equipos de la Seremi en terreno, vacunando a cualquier persona que quiere aprovechar la ida al supermercado para eso. Hicimos un convenio con los organismos administradores de la ley para vacunar en lugares de trabajo. Entonces, todas las empresas pueden ahora solicitarle a sus organismos administradores, digamos mutualidades, que acudan a su lugar de trabajo para vacunar con las vacunas que son del Ministerio de Salud. Esto se hacía antes, pero solo si es que la empresa compraba las vacunas de influenza. Y habiendo comprado las vacunas de influenza, iban a las empresas a vacunar a los trabajadores. Eso ahora ya no es necesario. Cualquier OAL que tenga un convenio de un vacunatorio con la Seremi de Salud puede retirar las vacunas que son gratuitas, que son bien públicos, para ir a los lugares de trabajo a vacunar a todas las y los trabajadores. Hicimos también una colaboración con la NFP, el Ministerio del Deporte. Hemos estado presentes ahí, les voy a mostrar una foto en partidos de fútbol. Es un desafío hacer que la vacunación sea un poco más entretenida para las personas, poder transmitirla en un ánimo también de mayor, donde sea más grato, y el deporte también nos abre ese espacio y esa oportunidad. Y otros puntos de vacunación con privados como supermercados Jumbo, Home Center, Unimar, ferias libres, gimnasio. Esto depende de la realidad local. Acá está el convenio que hicimos con las OAL. Hay 25 vacunatorios de los organismos administradores de la ley en convenio con las Seremis de Salud. 16 son de la Mutual, 2 de la H, 5 del IST, 2 de Codelco. Ahí está la cantidad de dosis administradas que hemos podido administrar gracias a esta estrategia. COVID-19 son 4.800 dosis. Influenza, juntando las públicas más las privadas que compran las empresas, son 64.000, con un total de entonces 68.000 dosis y fracción en los lugares de trabajo. Esperamos que esta estrategia se amplifique en los próximos años con más vacunatorios en convenio con la Seremi, porque eso hoy no es una realidad en todas las regiones. Entonces vamos a avanzar en fortalecer esto para el próximo año. Acá hay ejemplos del trabajo que hicimos con Walmart. Tenemos 23 puntos de vacunación en 15 regiones del país. Y el convenio, en concreto, lo que se trata es que nos facilitaron un espacio para que el equipo de vacunación pueda situarse de modo permanente en sus supermercados. Las estrategias de comunicación de riesgo son diversas. Lo primero, hemos reforzado los mensajes a través de entrevistas, radio, televisión, prensa escrita. Tengo un plan de medios que se realizan entrevistas en radio y TV al menos 2 veces a la semana y también en cada una de las visitas regionales que hacemos. Hemos difundido la campaña de Vacúnate con la Dupla en medios masivos de comunicación y en redes sociales, con la difusión del material audiovisual en televisión y en cápsulas radiales, además de las redes sociales. Tenemos ciertos hitos comunicacionales y actividades con la comunidad y el intersector, como los hitos de vacunación en juntas de vecinos. Hemos ido a diferentes comunas a sus juntas de vecinos a hacer vacunación ahí, colegios, hogares de adulto mayor, otros grupos priorizados, con la participación de alcaldes, por supuesto, los equipos también de salud municipal. Y hemos realizado también hitos de difusión de campaña con pertinencia territorial, es decir, con hitos comunicacionales y presencia en medios regionales de las Seremis de Salud. Acá algunos ejemplos de la colaboración con el Ministerio del Deporte. Estuvimos presentes en el partido de la Católica con el Colo-Colo y también estuvimos presentes en el partido de Chile, contra Chile y Paraguay, donde ahí tenemos una audiencia estimada de 2.300.000 personas. Entonces son estrategias que son gratuitas para el Ministerio de Salud, que con la colaboración de otros actores podemos tener un gran impacto de alcanzar una alta audiencia, como son más de 2 millones de personas, con ese lienzo que está ahí en la foto, que ya ha estado en 8 estadios distintos de distintas regiones. También en la misma colaboración con el Ministerio del Deporte tuvimos un encuentro con la Roja Femenina, también con el mismo objetivo de fomentar la vacunación, como también la salud mental. Ahí estoy regalándole el pin de la salud mental, que es este verde con el que siempre me van a ver. Este es el símbolo de la OMS de la salud mental, por eso me van a ver siempre vestida con el pin verde.
Y acá están algunos outcomes de la campaña. En televisión, la campaña ha estado en todos los canales de televisión abierta entre el 16 de marzo y el 21 de abril, con un alcance estimado de 3.400.000 hogares. Un 74% de la audiencia apunta al grupo objetivo de la campaña de vacunación. Fue vista en promedio entre 9 y 10 veces por persona y se suma, por supuesto, a la difusión en canales regionales y comunales. En radio tuvo un alcance de 49,8% de la población auditada, son 1.600.000 personas. Se suma la presencia en radios regionales comunales. Y en redes sociales hemos estado en Instagram, Facebook, YouTube con 102.000 impresiones estimadas, de las cuales 21% además interactuaron con el contenido. En la vía pública hemos estado presentes en terminales de buses, en el aeropuerto, en estaciones de metro, en furgones escolares y con letreros gigantes que son los llamados monumentales. También ha estado en el cine y en la prensa en medios escritos nacionales y regionales. Ahora, ¿cómo seguimos? Desafíos y oportunidades para seguir mejorando el trabajo que hemos realizado. En primer lugar, tenemos que seguir bajando las barreras de acceso. Para eso hay que aumentar a puntos de vacunación con horarios extendidos. Los centros de salud familiar tienen un horario hasta las 5 de la tarde y luego tiene una continuidad de la atención hasta las 8, pero esa continuidad de la atención es con ciertas prestaciones. No necesariamente incorpora la vacunación como una de ellas. Entonces, las personas que, si bien todas las personas tienen derecho a pedir un permiso para ir a vacunarse, efectivamente entendemos que es difícil hacer el trabajo y por ende vacunarse en horario hábil, por lo cual aumentar los horarios extendidos es una forma de facilitar el acceso. También potenciar la difusión de campañas extramurales y puntos de vacunación con el mismo objetivo. Capacitar a vacunadores sobre la actualización de el bajar estas barreras de acceso, es decir, repetir que efectivamente no se requiere una receta ni un certificado médico de que alguien tiene una enfermedad crónica y liberar la vacuna bivalente de los 12 años en adelante. Seguir transmitiendo eso en cuanta oportunidad tengamos. En segundo lugar, fortalecer la comunicación y la toma de decisión de los CEREMI y los servicios de salud. Para eso, seguir haciendo un acompañamiento de las mesas regionales y las de forma regular. Y el entrego de informes con georreferenciación, que es todo lo que estamos elaborando entre el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Departamento de Gestión de Riesgo ante Emergencia y Desastre y en la División de Atención Primaria para la gestión local de mesas, cosa que sepan cuál es justamente en todos los grupos que se pueden estratificar donde la cobertura está menor para hacer estrategias focalizadas. En tercer lugar, el rescate de grupos y territorios rezagados. Queremos mejorar en el rescate telefónico y la implementación de un call center y un piloto de un link web para que las personas puedan inscribirse y solicitar vacunación en domicilio y mensajería con información sobre los puntos de vacunación. También hay ciertas dificultades de coordinación que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, entre todos los actores que configuran la red de salud, con el micromonitoreo y acompañamiento desde atención primaria a territorios con menores cobertura, avanzar en la inteligencia sanitaria con el cruce de bases de datos para poder identificar a la población, como decía, que tiene menores cobertura y que también nos da una oportunidad estratégica para ir a vacunar, que son la población cautiva. Y los esfuerzos en comunicación de riesgo, fortalecer la comunicación de equipos vacunadores, videoconferencias y cápsulas de información, fortalecer la comunicación a la comunidad con la campaña, espacios para esclarecer dudas. Hay muchas personas que tienen reticencias a la vacuna. Hablamos de reticencia porque no es que estén reacios a recibir la vacuna, sino que tienen dudas que pueden ser razonables. Entonces también pensamos que en la medida que se puedan abrir espacios para responder estas dudas, puede avanzar en esa línea. Para eso también reforzar el rol de Salud Responde en las redes sociales y fortalecer el insumo o seguir con el insumo que ya hicimos del estudio sobre reticencia vacunal, que ahora lo estamos ampliando a otros grupos focales, incorporando en esta ocasión al personal de salud. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, subsecretaria. Y dejarle planteado antes de ofrecer la palabra a los senadores y la colega senadora, preguntarle cuál es la situación de los grupos antivacunas. ¿Cuál es la penetración que están teniendo hoy? ¿Cuáles son los efectos, los impactos mayores, menores, que usted pudiera estimar más o menos? Porque esto tuvo una fuerza muy grande en el inicio del proceso de vacunación. Segundo,
¿qué percepción tienen ustedes de efectos colaterales producto de la vacunación COVID? Porque aquí han llegado denuncias y en distintos lugares se han planteado. Nosotros hicimos un oficio que no ha sido respondido aún, tengo entendido, por la Fiscalía Nacional, Ministerio Público, y no sé si el Ministerio de Salud, respecto a la cuantía de denuncias de efectos colaterales a propósito de la vacunación COVID, en las distintas versiones de marcas que se usaron en distintos momentos. Tercero, me llama la atención que en mayores de 60 tengamos 54,5% de vacunación COVID. Me llama la atención, siendo un grupo disciplinado, se supone. Hoy, de COVID bivalente estamos hablando, habiendo partido en noviembre, y estamos casi a 6 meses, no sé. Y por último, me gustaría preguntarle cómo ocurrió, porque aquí en el Ejecutivo, el periodo anterior de gobierno, se hizo un despliegue, se comunicó, se aceptó y se instalaron laboratorios Sinovac. Y yo pregunto, ¿y qué fue de Sinovac? Yo pregunto, ¿qué fue de Sinovac? Porque aquí se hizo una apuesta completa, ¿verdad?, en escena, en Antofagasta, laboratorio, otro en el sur. Y yo no he escuchado nada, no sé que esté muy desapegado del problema, pero que esté Sinovac hoy día en la vanguardia de la vacunación, no parece ser. Entonces quiero entender qué visión tiene el MinSal hoy respecto de esa inversión no menor que se hizo con un determinado, el gobierno chino en este caso, se instalaron estas plantas, y pareciera que Sinovac pasó a la historia, de lo que yo estoy así mirando a priori, porque hoy día son otras las compañías que están con los esquemas modernos, no con el esquema del virus atenuado, que era la primera y segunda dosis, ¿verdad?, de refuerzo, que fue la historia hace 3 años atrás. Ya, esas son pequeñas reflexiones que le dejo planteada a su subsecretaria. Se ofrece la palabra el senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria, equipo, y agradecer la presentación. A Jaime Yunget también. Se nota que es bien potente la campaña, ¿no?, como a nivel central, y se le ve en despliegue. La misma ministra me comentaba el otro día, ahí está la SUBSE en terreno, en distintos lados, ahora ha mostrado como todo el diseño de la campaña. Mi pregunta es a nivel regional, porque claro, las seremías en el fondo, ¿no?, como qué capacidad instalada de equipo, de recursos humanos, de presupuesto tienen para sostener una campaña en el tiempo y tener un despliegue similar, por decirlo así, al del nivel central, tal vez menos mediático, pero que sea más efectivo, ¿no? No alcancé a quedarme en las láminas donde se vio como la diferencia por regiones, si es que tienen identificadas regiones con mayor debilidad o que no están llegando a la meta, o por su dispersión o diversidad geográfica, ¿no?, sectores rurales, hay regiones, ¿no?, con mucho territorio y población. Bueno, la diversidad de las regiones en ese sentido. Esa es mi pregunta ahí con las seremías, con la alianza con los municipios, que creo que es estratégica, cómo está funcionando eso en la práctica. ¿Es voluntaria esa? O sea, claro, se hace a través de la atención primaria, es voluntario, depende de la voluntad política del alcalde de turno, del que dirige el área de salud, o la corporación de salud, o hay cierto lineamiento que implica, no sé, por ejemplo, para la extensión horaria, etcétera, ¿no? Como esas preguntas más de operativas a nivel regional, local, me preocupa o me interesa esa información. Y por otro lado, ¿qué presupuesto dispone aproximado? No necesario que, o sea, si después lo pueden compartir con la comisión, lo agradecería, pero aproximadamente qué presupuesto de la subsecretaría se destina para esta campaña, entendiendo que es una de las prioridades, ¿no?, de la subsecretaría, o lo que ha encargado la ministra. Y la temporalidad de la campaña, es decir, por cuánto tiempo se va a extender esta campaña, es permanente, tiene una temporalidad hasta que se cumplan las metas, etcétera. No sé qué estimaciones de tiempo también
Y respecto, también le iba a preguntar sobre todo en redes sociales, ¿no? Todos estos grupos antivacuna, ¿cómo le llaman? El globalismo, ¿no? Anti-onunistas, a propósito de las referencias a la OMS, y que acá en Chile también se han puesto de moda y sobre todo operan vía redes sociales. Entonces quería saber si ustedes han detectado, sobre todo en la campaña vía redes sociales, si se encuentran con una contracampaña que está llegando también a los celulares de la gente, digamos. Les llega a su WhatsApp, a su Facebook, a su YouTube, distintas, ¿no? Ya sea el temor a la vacuna o que no es necesario, etcétera, pero hay toda una puesta en escena comunicacional muy brutal ahí, pero no sé si está medido, si hay estrategias de contracampaña en ese sentido. Esas son mis preguntas, presidente. Gracias. Gracias. Antes de la palabra, subsecretaria, hoy día es 31 de mayo. ¿Cuál es la estimación del ciclo epidemiológico donde ya vacunarse contra la influenza no tenga valor? ¿Cuándo ya es inútil vacunarse? Para que usted lo pudiera precisar, de acuerdo al ciclo, y expresar qué es lo que viene para junio, julio, agosto. En redes, yo sé que esto no es el área suya, pero en redes escuchamos unos dramáticos llamados del Biobío, hace pocos días atrás, del Colegio Médico. Y por lo tanto la reconversión, esto que ya se está diciendo y que hay niños ocupando camas de adultos, ventilándose. Un poquito, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en la metropolitana, en la quinta, en otras regiones del país? ¿Cuál es la estimación, dada la heterogeneidad, como usted bien dijo, de afectación por regiones del país? No es lo mismo los niveles del ciclo de contagio. Por último, una cifra que el presidente Boric anunció en algún minuto de 37.000 millones de pesos o 45 millones de dólares para reforzar las estrategias de atención pediátrica por enfermedades respiratorias. Esta información de prensa. Pero yo no entiendo a qué alude exactamente. Si toca esto o es algo distinto a esto, ¿qué tiene que ver con la situación de hoy, este monto anunciado por el presidente? Se le ofrece la palabra al subsecretario. Bien. Tenemos 15 minutos de prórroga, si le parece, senadores. Mire, me enmudecieron. Ahora sí, volvió. 15 minutos de prórroga. Bien. Me quiero referir primero a las preguntas sobre el movimiento antivacuna. No es algo que tengamos cifras objetivadas, pero sí tenemos la percepción de que, si bien es un fenómeno que no podemos minimizar, no ha penetrado importantemente hoy como para explicar la baja o las coberturas actuales, que en su momento ha sido más difícil, al menos el inicio de la vacuna con el nuevo refuerzo COVID-19. No vemos que se explique por los grupos antivacunas. Existen, y es algo de lo que nos tenemos que ocupar de todas maneras, porque puede ir creciendo y su presencia, por supuesto, que pudiese transformarse, si no lo es ya, sin que lo tengamos objetivado con cifras, efectivamente en un factor. Entonces, la manera en que o vemos nosotros que es importante trabajar para responder a los movimientos antivacunas es justamente llegando con información más oportuna. Porque la forma en que crece el movimiento antivacuna es justamente con fake news o con información que no es precisa, con hostigamiento en redes sociales, que eso sí lo hemos visto. Es común cuando hacemos actividades de vacunación recibir hostigamientos de estos grupos. Es algo que ocurre en cada una de las instancias en que yo hablo de vacuna, sin excepción. Entonces, efectivamente es algo que está presente, no lo podemos minimizar. Pero estimamos que no es algo que explique hoy día como un fenómeno de mayor relevancia el comportamiento de las personas o la reticencia a la vacunación, sino que es más bien la baja percepción de riesgo y la fatiga pandémica. Eso es una cosa. Se vincula mucho a información, y acá lo ligo con la pregunta sobre los efectos adversos. Un lugar donde se genera el movimiento antivacuna o un argumento falaz es justamente los efectos adversos atribuibles a las vacunas. Y en ese sentido, el ISP, el Instituto de Salud Pública, tiene un sistema de vigilancia montado y que tiene los informes públicos disponibles públicamente en su web,
que son los ESAVI. Esos son los efectos supuestamente atribuibles a la vacuna y a la inmunización. En el fondo son efectos adversos en salud que supuestamente se le atribuyen a las vacunas. Entonces, funciona con un sistema de notificación, como funcionan otros sistemas de vigilancia en otras materias, cosa que el personal de salud, cuando identifica un supuesto efecto adverso atribuible a la vacuna, tiene que informárselo al ISP. Y eso se estudia. Cada uno de los casos se estudia. Primero, se categorizan por el grado de afectación del supuesto efecto adverso o del ESAVI. Entre los ESAVIs no serios y los ESAVIs que son serios, que ya requieren hospitalización o un manejo más complejo. En aquellos que son serios y que, insisto, son supuestamente atribuibles, en aquellos porque pueden ocurrir, en el fondo alguien puede tener una complicación de salud por otro motivo, solo que ocurre al mismo tiempo, en concurrencia, que ocurrió la vacuna, y por ende se pudiese interpretar solo por una coincidencia temporal que hubiese un supuesto efecto de causalidad. Entonces, en los ESAVIs que son serios, se junta un comité de expertos para estudiar el caso y ver si efectivamente aquello que es supuestamente atribuible a la vacunación es atribuible a la vacunación o no. Entonces hay un sistema de larga data y muy robusto en Chile justamente para estar atentos a los efectos secundarios que pueden venir de la vacunación. En el caso de SARS-CoV-2, la vacuna bivalente, el último informe del informe de este ESAVI del ISP, los efectos supuestamente atribuibles, o sea, acá les voy a dar la cifra de aquellos que son supuestamente atribuibles, previo incluso a la revisión de los comités de expertos para ver cuáles de ellos sí se atribuyen o no esto, estamos hablando de 0,4 casos por 100.000 dosis administradas, o sea, menos de un caso por 100.000 dosis. Y eso, insisto, supuestamente atribuible. Entonces, en realidad, el riesgo de tener un efecto adverso por la vacuna es muy inferior al riesgo que tienen las personas por efectivamente enfermarse por COVID-19 o un niño menor de 1 año enfermarse por influenza. Pero evidentemente, como es una preocupación y tenemos que estar atentos, existe este sistema de vigilancia que está en funcionamiento continuo. Perdón, para precisar ese punto, ¿cuáles son los efectos adversos detectados en ese 0,4 por 100.000? Que si lo llevamos a los millones de dosis aplicadas, son pocos, pero no tan pocos. Porque lo que yo he conocido, subsecretaria, son efectos neurológicos, de carácter motor, de temblores, de afasias o disfasias y de trastornos intelectuales, de retardo de la capacidad atencional. Eso es lo que yo he visto en casos que me ha tocado ver que están denunciados judicialmente, incluso, en litigios con una empresa, que es la mayoritaria norteamericana y que ha puesto vacunas, en litigios internacionales, inclusive. Pero no sé qué es lo que se ha percibido desde este observatorio, subsecretaria. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Porque yo tenía la misma consulta respecto a los efectos adversos atribuibles a la vacuna, porque también están, como dice la subsecretaria, los casos serios y otros casos también que se defina un poco qué es lo no serio, porque si son notificaciones que se realizan, es posible que haya una cifra negra muy importante que no ha sido capturada por quienes tienen que notificar. Y tengo la impresión, y lo planteo a nivel de hipótesis, que claro, puede ser que los mensajes de la lógica de antivacuna, yo lo entiendo como una variable distinta a lo que se puede entender como un efecto adverso. Tengo la impresión que esa variable sí puede estar condicionando los procesos de acercarse a un centro de vacunación en esta materia. Por eso creo que es importante hacer las dos distinciones, los casos serios, que es lo que usted plantea, y los otros, si es que hay una cifra oculta que puede haber sido no detectada y no la conocemos, pero no lo descartaría tanto. Muchas gracias, presidente. Subsecretaria, ten la palabra, por favor. No tengo el detalle clínico de estos casos. Esta es información que maneja el ISP y lo maneja, porque esta es la información que tenemos del sistema de vigilancia, pero la información clínica es materia que es de privacidad de cada uno de los pacientes y solamente tiene acceso a eso la comisión de expertos que va a revisar el caso. Entonces yo solo conozco la definición gruesa de qué significa un ESAVI severo, que son aquellos que requieren algún tipo de intervención clínica. Porque es natural que tengamos efectos adversos todos, como sentirse con un pequeño dolor en el brazo, los días posteriores. Esos son todos ESAVIs que son no serios, que son leves. Los serios son aquellos que requieren algún tipo de intervención de hospitalización u otra intervención
de mayor esfuerzo. Ahora, en la red de salud en Chile hay una gran cultura de la notificación. Tenemos todo un sistema de las enfermedades de notificación obligatoria, que son enfermedades que se requieren tomar conocimiento de modo oportuno para poder tomar medidas de control que eviten la propagación de la enfermedad y poder así cortar la cadena de transmisión o tomar otras medidas de control que son relevantes para el caso. Entonces, la red de salud, y eso está tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, hay una gran cultura de la notificación desde los equipos de salud. Existen capacitaciones constantes a los equipos de salud en cómo notificar, cuándo notificar, cuáles son los criterios para sospechar de cada caso, para notificar en qué momento, y eso incorpora a los ESAVI. Entonces, es muy difícil que haya un volumen importante de efectos adversos que no hayan sido pesquisados por este sistema de vigilancia. Uno, por la capacitación de los equipos en la red, y segundo, porque en los casos, si es que existiesen efectos adversos de gravedad, es muy difícil pensar que esas personas no hubieran acudido a la red, porque el segundo lugar donde se genera un sesgo de información es por el patrón de uso de servicios. Es decir, hay una persona que nos puede pasar con los no serios, puede ser, pasaría, porque las personas pueden no consultar, me duele un poco el brazo y no consulto. Pero si tengo un efecto adverso serio, alguien va a consultar. Entonces, ese sesgo de uso de servicios no está tan presente y dada la cultura y el esfuerzo constante de vinculación con los equipos sería muy raro. Puede ocurrir en un caso o dos casos, pero que sea un volumen importante que cambie la interpretación sanitaria del uso de esta estrategia es altamente improbable. Pero sí es un argumento que se utiliza para desinformar. Por eso lo menciono como que estuviesen relacionados. Yo comparto la preocupación y la sorpresa de la mayor dificultad que hemos tenido para avanzar en cobertura en mayores de 60 años. Eso es algo que estamos estudiando para poder comprender mejor por qué este grupo que efectivamente es de mayor riesgo, sobre todo en la vacunación de influenza, son los que hoy día en comparación con otros grupos tienen un porcentaje de avance que es menor. Entonces eso es algo que estamos estudiando en estos mismos grupos de focales, cualitativos, para entender por qué esta población tiene menor adherencia hoy día a la vacunación, pero comparto que es una preocupación absolutamente. Con respecto a la comunicación en terreno, algo que los Ceremis se caracterizan por tener y que yo destaco muy favorablemente es que tienen mucha vinculación con sus radios locales. Entonces eso es un facilitador para que los Ceremis puedan hacer campañas de comunicación y comunicación de riesgo. Cuando voy de visita a terreno, a visitar a los Ceremis de salud, visitamos a las radios locales y ahí he visto que efectivamente tiene una presencia radial y constante en las regiones, lo que no es hay otras dificultades que, como muy bien dice el senador, que existen, que es la dispersión geográfica. Efectivamente es distinto alcanzar un alto porcentaje de vacunación en una comuna que es rural, con grandes distancias y largos trayectos, que se requiere de un auto, tanto de las personas para llegar al centro de salud como del centro de salud para hacer un punto de vacunación, que son terrenos lejanos, a veces difíciles de transitar. Efectivamente son mayores complejidades las que se enfrenta una CDMI que en una situación así, que en una ciudad altamente poblada. Para facilitar la gestión, efectivamente la vacunación, la cobertura de vacunación es una meta IAPS, que es un índice de actividades en la atención primaria de salud, que tiene, creo que son 21 actividades que tienen una meta específica, y con eso se compone un índice de cumplimiento de la APS que se condiciona a ciertos incentivos. Entonces, efectivamente, está dentro de los instrumentos de gestión en la APS. En términos de presupuesto y duración, el PNI es dentro de los programas de salud pública el que consume mayores recursos financieros. Solamente la adquisición de vacunas son 90.000 millones de pesos anuales. La estrategia para la población objetivo, que la tengo aquí. La población objetivo de influenza y todas las otras vacunas, porque la influenza y las campañas de invierno no son las únicas, así que no tengo la cantidad de dosis exacta, además que son como cerca de 12 tipos de vacunas distintos. Entonces,
depende de la vacuna que estemos hablando. Pero en global son 90.000 millones de pesos. Para reforzar la campaña de la vacunación de invierno son 20.000 millones de pesos aproximadamente que se transfieren a la atención primaria de salud. Y la campaña comunicacional son cerca de 600 millones adicionales. Entonces esto efectivamente mueve muchos recursos en el Ministerio de Salud y el tiempo de duración de la campaña depende de cuándo logremos el objetivo, porque partimos siempre en verano, en marzo, la primera, máximo segunda semana de marzo, porque sabemos que toma tiempo que lleguemos a las coberturas que necesitamos. Además que el efecto de protección inmunológica además toma 2 semanas cuando alguien se vacuna, entonces tampoco es inmediato. Y uno esperaría que la campaña de vacunación uno llegue con las coberturas alcanzadas ya llegando el invierno, es decir, hacia fines de mayo. Pero se continúa todo lo que sea necesario hasta que logremos la meta. Sin límite temporal. ¿Hasta cuándo es útil? La verdad es que siempre es útil vacunarse, porque una persona se puede... es distinto si lo estamos mirando desde el punto de vista poblacional o desde el punto de vista individual. Si una persona tiene riesgo de generar un cuadro muy grave por enfermarse de influenza, para esa persona siempre va a ser importante estar protegido para la influenza, sea que se contagie en noviembre o que se contagie en junio. Entonces, a nivel individual, siempre es útil la vacuna. A nivel poblacional, para proteger la red asistencial, por supuesto que importa mayormente alcanzar un porcentaje de vacunación para los periodos de mayor circulación viral, porque así protegemos la red asistencial. Entonces, evidentemente, es que queremos alcanzar los mayores niveles de cobertura en mayo, principios de junio, para llegar lo más protegidos posible al invierno, y es por eso que partimos en marzo. Entonces, estamos siempre, y ahora seguimos reforzando nuestros esfuerzos para avanzar en la cobertura hasta llegar a la meta, que son el 85%, pero ya estamos en un escenario de una mejor cobertura por influenza en esta fecha del año, que ya estamos, como les decía, a nivel nacional, la cobertura de influenza ya está en 63% en todos los grupos, cuando ya hay otros grupos que ya hemos alcanzado la meta del 85%. Otras preguntas, estoy revisando acá mis apuntes. Bueno, sobre el laboratorio Sinovac, el laboratorio se está construyendo una fábrica en Quilicura, ha retenido ciertos retrasos en la construcción y se espera que esté lista en algún momento durante 2023, pero no hay una fecha definida para eso aún, y que es para producir vacunas de COVID, influenza y otras vacunas también. Entonces sigue en proceso, pero efectivamente no hay una fecha de finalización de ese proyecto a la fecha. Creo que esas eran todas las preguntas, ¿no? Ya, y vamos a ir cerrando, pero preguntarle la mascarilla, subsecretaria. Este edificio tiene a lo menos 1.000 funcionarios más los honorables parlamentarios. Si lo extrapolamos a una oficina pública, si lo extrapolamos a un empleo, si lo extrapolamos al jardín infantil, a la escuela, lo que sea. Dentro de 20 días más empieza el invierno, la gente no abre mucho las ventanas o de vez en cuando y se aglomera así como estamos en sesiones y reuniones. La mascarilla tuvo un valor histórico en la pandemia. ¿Qué recomendación o qué norma, más que recomendación, se podría o no evaluar a juicio suyo? Porque este es un asunto relativamente delicado, dado que hasta el conocimiento nos indica, sigue siendo una buena barrera frente a personas que tienen tos, indistintamente del origen de la tos, porque la enfermedad respiratoria se caracteriza por tener síntomas compartidos, muchas veces. Entonces, ¿se ha pensado algo respecto a la mascarilla? Porque hasta el día que se liberó la mascarilla, se votó la mascarilla, prácticamente salvo personas muy prolijas, que uno siempre conoce, personas que son muy acuciosas, que la usan, que la tienen ahí a la mano cuando van a un lugar cerrado, un centro comercial, qué sé yo, pero en general vino la apertura. Entonces, ¿qué podría decir usted sobre la mascarilla a puertas del inicio del invierno en nuestro país? Efectivamente, la mascarilla sigue siendo un método que recomendamos. Es un método de prevención de barrera que como tal, como muy bien dice el senador,
previene todas las enfermedades que se transmiten por gotículas. Entonces, no solamente el COVID-19, y esa es una lección que espero que quede en nosotros posterior a la pandemia. Entonces, esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es que el Ministerio de Salud siempre está evaluando las medidas que sean necesarias según la situación epidemiológica. Nuestro rol es hacerlo así. Estamos hoy con una alerta sanitaria por virus respiratorio, que de hecho se extiende hasta el fin del invierno. Entonces, adicionalmente a eso, si quisiéramos volver a instaurar la mascarilla como obligatoria, tendríamos las facultades para hacerlo. No es algo que estemos evaluando en este momento, pero sí se mantiene como obligatoria en los recintos de salud. En todos los establecimientos de salud sigue siendo obligatorio utilizar la mascarilla porque se juntan dos fenómenos, que las personas o tres más bien digamos. Uno es que los centros de salud son un espacio de alta afluencia pública. Eso es lo primero. Cualquier espacio de alta afluencia pública es mayor la posibilidad de que haya alguien que esté contagiando algún virus respiratorio. Lo segundo es que son espacios donde las personas conviven por un tiempo extendido, pueden esperar harto tiempo, distinto a una estación de metro. Uno puede estar 1 o 2 horas en una sala de espera. Y lo tercero es que es un lugar donde además es más probable que la gente que acude ahí tenga enfermedad respiratoria porque por algo está en el centro de salud. Las personas van al centro de salud por distintos motivos, pero uno de esos son las enfermedades respiratorias, sobre todo en el invierno. Entonces sigue siendo obligatorio para el personal de salud y para las personas que asisten a los centros asistenciales usar la mascarilla, y eso es algo que vamos a mantener hasta el final del invierno, bajo el marco de la alerta. Entonces esa norma continúa. Y las recomendaciones generales también se mantienen, que es la mascarilla tienen que usarla las personas que tengan síntomas respiratorios para evitar contagiar a otros, o las personas que estén en mayor riesgo de generar un cuadro grave en caso de enfermarse pueden usar la mascarilla en espacio público para evitar ser contagiados por otra persona. Esas recomendaciones las mantenemos y siguen estando vigentes siempre para la población. Ya, por último, no quiero fatigarla, subsecretaria, pero... Porque tenemos que hablar de obesidad. ¿Por qué? No, es que no vamos a alcanzar hoy día. Usted queda invitado automáticamente para la sesión que la fijemos, puede ser la otra semana, ya le vamos a decir eso, porque ese es otro gran tema. ¿Por qué no usan mascarilla en las farmacias? ¿Por qué? Aquí nosotros le dimos gratamente el descanso compensatorio a los trabajadores de farmacia, por ley, después de una lucha enorme. Entonces, me le decía aquí el secretario, y es cierto, hoy día en las farmacias no se usa ni se pide la mascarilla. Plop. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mirada tiene sobre eso? Y segundo, en su época en la pandemia, cuando vinieron acá todos los empresarios gastronómicos, toda la gente que hace eventos, cuando no podían hacer eventos, cuando nada se podía hacer con más de 50 o 100 personas, y nos dijeron con estudios internacionales que había que usar monitoreo de CO2. Y los aparatos de medición de CO2 son bastante simples, baratos, y permiten detectar cuando el aire se enrarece. Por ejemplo, a esta hora, aquí, si tuviéramos el aparato prendido, yo tengo uno, pero si hubiera un aparatito, uno podría decir, ¿sabe qué más? En este instante hay que abrir todo, porque llegamos a un nivel de saturación de dióxido de carbono que nos coloca en riesgo de, ¿no es cierto? ¿Tiene valores hoy día? ¿Qué recomienda usted? Porque hay gente que, sobre todo en lugares más fríos, está encerrada todo el día, está aglomerada todo el día, pasan de una oficina a otra, o van en el metro, trayectos largos, encerraditos, pegaditos unos con otros, ya se acabó el medio metro de distancia entre las personas. Al mall, supermercado, ya todo esto como que se olvidó. Entonces, quiero preguntarle sobre ese punto, porque esto se recuerda de tanto en tanto, pero me gustaría que usted lo pudiera señalar, por favor. Bien, con respecto a lo primero, las farmacias. La razón por la cual no se exige el uso de la mascarilla por las farmacias es netamente epidemiológico. Nosotros reconocemos que las personas que trabajan en las farmacias son parte de los equipos de salud y por ende no tiene que ver con aquella definición, sino que es por algo muy operativo, epidemiológico, que las personas que asisten a un centro asistencial asisten porque tienen algún problema de salud. Que eso es distinto a las personas que van a la farmacia, pueden ir por una variedad de otros motivos y también incluso a comprar cosas que no tengan que ver con un fármaco. Entonces la probabilidad de que alguien que va a la farmacia tenga una enfermedad respiratoria es menor que alguien que acude al centro de urgencia. Entonces ese es un elemento.
Y el segundo es que el tiempo que las personas transcurren en la farmacia también es menos al tiempo que las personas transcurren en una sala de espera. Entonces, el riesgo de cómo se comporta el patrón de las personas que asisten a la farmacia es distinto al que asisten a otro centro de salud. Y además, entonces eso es lo primero, diferenciar que el nivel de riesgo de contagio no es el mismo, no es riesgo cero en ningún lugar, el riesgo cero. Pero sí es menor en una farmacia que en una sala de espera, justamente por las razones por las cuales uno asiste a ese lugar y el tiempo de espera que transcurre en ese espacio. Además que también es importante tomar las medidas de restricción que sean lo menos invasivas posible. Y efectivamente sería una dificultad adicional que las personas tengan que entrar con mascarilla cada vez que quieran ir a una farmacia. Eso incluso puede exponer al personal que trabaja en la farmacia a reacciones de las personas que no puedan entrar, del público que no pueda entrar, que son ellos mismos quienes tendrían que efectivamente reforzar que esa medida se cumpla, el mismo personal que trabaja en la farmacia. Entonces lo expondría a un constante conflicto con las personas que naturalmente si no estoy con síndrome respiratorio, es entendible que las personas quizás no estén con mascarilla en su bolsillo, en su mochila, en su cartera. Y si paso de vuelta al hogar, quiere pasar a la farmacia y no tiene mascarilla, no va a poder entrar, eso es evidentemente una fuente de conflicto. Entonces, no habían razones epidemiológicas de riesgo en ese espacio, independiente que sea un centro de salud, independiente que sean trabajadores de la salud. Ese espacio no tiene las mismas características de riesgo que un centro asistencial y además queremos evitar exponer a quienes trabajan en la farmacia a ese tipo de conflictos que evidentemente surgirían. Lo segundo, con respecto al monitoreo de CO2, el monitoreo sería, o la medición de CO2, un indicador de cuándo hay que ventilar un espacio, pero no logra ventilar el espacio. Por ende, en ese sentido, si es que existe la herramienta para monitorear el CO2 de un espacio y algún establecimiento quiera y pueda adquirirlo, por supuesto que puede ser una herramienta adicional. Ahora, eso tiene un precio y también ciertas dificultades de uso que es distinto recomendarlo o sugerirlo, que quien quiera adquirirlo y utilizarlo pueda, a efectivamente ser una recomendación sanitaria, que eso implica costos que no necesariamente se justifican, dado que como es un monitoreo que se utiliza para dar la información de cuándo tomar cierta acción, que es la ventilación, yo eso efectivamente puedo lograr el mismo objetivo con otros mecanismos, dando la indicación de que se ventile, por ejemplo, una sala clase antes y después de cada sesión. Y que eso logra el mismo objetivo, solo que no necesito un monitoreo de CO2 para reemplazarlo por la indicación de que ventile cada 30 minutos o antes o después de cada sesión, porque efectivamente no reemplaza la ventilación misma, o sea, no mejora la calidad del aire. Solo te muestra cuando la calidad del aire ha disminuido, que es algo que uno efectivamente puede estimar por otras medidas también. Da para continuar, pero tenemos que llegar hasta acá. Subsecretaria, le agradecemos. ¿Perdón? No, va a quedar pendiente porque no alcanzamos en esta ocasión. Le agradecemos infinitamente su visita. Ha sido muy esclarecedora ante la Comisión de Salud. Y vamos a fijar la fecha entonces de la continuación del tema de obesidad. Por haberse cumplido el propósito, esta sesión se levanta.